¿Ya? ¿Correcto? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro y hoy tengo el honor de presentar a nuestro ponente invitado. Él es el ingeniero Luis Picón Loli, bachiller en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia destacada en diseño de subestaciones de alta tensión y con una sólida trayectoria en proyectos de análisis energético, protección de sistemas y aplicaciones de Machine Learning en el sector eléctrico. En esta oportunidad, el ingeniero nos compartirá los criterios básicos para el diseño de subestaciones eléctricas de alta tensión, un tema clave para profesionales y estudiantes del sector eléctrico, donde se abordará desde diagramas unifilares y disposición de equipos, incluso normas aplicables y memorias de cálculo. Sin más, les doy la bienvenida al ingeniero Luis. Buenas tardes con todos. Voy a hacer la presentación. Compartir la pantalla. Un momento. Ahí está. Ok. Sí se logra apreciar la pantalla, ¿no es así? Sí. Okay. Sí se aprecia. Bien, bueno. Comenzando, bueno, mi nombre es Luis Eduardo Picón Loli, también soy egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la facultad, ya desde el 2020 como egresado. Y en esta oportunidad poder presentar, en este caso, unos criterios básicos que se deben tener en cuenta y mostrar algunos procesos de memorias de cálculo, principalmente, que se realizan en este caso para el diseño de subestaciones eléctricas. Pero primero vamos a hacer un repaso, algo rápido de lo que son los tipos de subestaciones, qué tipo de subestaciones hay mediante el tipo de tecnología que se utiliza, también por el nivel de función que tiene, en este caso, que son principales, y ver también las configuraciones de sistema de barras típicos que existen actualmente. Debido a que actualmente el diseño de subestaciones se basa según el PR20, es un procedimiento técnico que te da los puntos mínimos para poder hacer el diseño. En un rato también les voy a mostrar que el COES especifica determinado sistema de configuración de barras para un nivel de tensión. ¿Okay? En este caso, vemos el sistema interconectado nacional, como todos lo sabemos, que está presente a nivel nacional, y sus elementos principales son lo que es la generación eléctrica, que muchos conocemos como las centrales hidroeléctricas, las centrales eólicas, las centrales solares, en este caso también las térmicas, que generan energía eléctrica a un nivel de tensión determinado. Algunos son de 13.8 kilovoltios, otros de 22.9, y estas a la vez necesitan transportar su energía hacia las ciudades o también hacia las unidades mineras, a las industrias. Y para primero tienen que hacer una elevación del nivel de tensión, y se hace mediante, en este caso, las subestaciones generadoras, que más adelante lo veremos, que elevan principalmente el nivel de tensión de aproximadamente 13.8 kilovoltios a 220 kilovoltios, 138 kilovoltios, en algunos casos hasta 500 kilovoltios, dependiendo del cliente, y lo trasladan mediante líneas de transmisión hasta subestaciones, que en este caso pueden ser de maniobras, para poder hacer la distribución de energía con diferentes líneas hacia diferentes puntos, o también a subestaciones de distribución, que hace lo inverso a las subestaciones elevadoras, que en vez que, como el nombre dice, disminuye el nivel de tensión para poder ser utilizado en las industrias, también en las mineras, y clientes regulados y clientes libres, que se conocen. A la parte derecha vemos el diagrama unifilar del sistema interconectado nacional, donde podemos ver todas las subestaciones y líneas de transmisión que existen actualmente. Esto se ha actualizado hasta septiembre de este año, del año pasado, mejor dicho. Y donde podemos ver que hacen una diferenciación según el nivel de tensión en las subestaciones y líneas de transmisión, principalmente en líneas de transmisión, en lo que podemos ver que lo que son líneas de 500 kilovoltios lo grafican de un color naranja, de subestaciones de 220, un color azul de 138 en verde, y los de nivel de tensión de 60 para abajo, un color rojo, principalmente. ¿Okay?
Luego, los tipos de subestaciones, según la tecnología, en este caso veremos según el tipo de tecnología que se quiere implementar. Y para este caso tenemos principalmente tres tipos de tecnología, lo que son tecnología AIS, que son los Air Insulation Substation, o principalmente aislado en aire, como la figura del medio, que todos conocemos, o que alguna vez si han ido en una visita técnica han podido ver. El segundo, que es una tecnología GIS, que es Gas Insulation Substation, que es la primera imagen, en donde todos los equipos principales que vemos en una subestación aislada en aire está compactada, como se ve en la primera figura. Y el medio con el cual hacen la mitigación de arcos eléctricos es principalmente, actualmente se hace con el SF6, o no me acuerdo bien el nombre, ¿cómo es? Pero es sulfuro de SF6, no me acuerdo, disculpen. Luego tenemos otra tecnología, que es la MTS, la híbrida, que se ve en la tercera imagen, que es un tipo de subestación entre la IS y la GIS, que prácticamente pueden ser solo algunos equipos, tanto como el seccionador, el interruptor, en algunos casos el transformador de corriente y de tensión, mientras que la subestación GIS puede estar todo el equipamiento que vemos en una subestación, prácticamente. El sistema de barras, el sistema de celda de acoples, las celdas de medición y las celdas de línea, hasta también la celda de transformación. Un ejemplo de una subestación completamente GIS, en parte, es la subestación Carapongo, que tiene nivel de tensión de 500 y 220, en el cual tiene en el nivel de 220 toda la subestación, excepto lo que son los pararrayos y transformadores de tensión, son en tecnología GIS, y mientras que el pararrayos y transformadores de tensión es en tecnología IS. Luego, son según la función, que hemos visto anteriormente en la primera imagen, la subestación de generación, que son en caso elevadoras, que van a permitir hacer el paso de energía, elevar el nivel de tensión, la subestación de transporte, en este caso subestación de paso, algunos lo han llamado también subestación de maniobra, que permiten la distribución de energía a alta tensión. Y la subestación de distribución, que principalmente son las que existen al momento de llegar a una ciudad, al llegar a una minera o a un cliente libre. Principalmente se usa en las industrias, ahí están las empresas de distribución ya actuando. Y en este caso, estas subestaciones también tienen ciertos requerimientos que son las de seguridad, confiabilidad, flexibilidad y disponibilidad, porque eso también está presente en lo que es el tipo de configuración de barras, que permite tener todas esas características en cada una. Ahora, vemos... ¿Dónde está no le... Un ratito. Quiero ver por qué no se guarda. Un rato. Ay, no se guardó. Ay, aquí está. Ya, esto lo... Un momentito. Ya, listo. Ok. Vamos a ver. Puedo presentar mi pantalla otra vez. Ya. En este caso, podemos ver el que son las configuraciones típicas de una subestación. En este caso tenemos 4 tipos de configuración típicas, que son la simple barra, que en este caso vemos que son una línea, y las bahías de línea o bahías de transformación que se conecten a esto de acá.
tenemos la doble barra, en este caso son dos barras que se conectan mediante una celda de acople, que se ve acá, y presentan tanto las celdas de línea, tienen que estar conectadas a ambas barras, siempre de esta manera. En la otra es la doble barra con seccionador de transferencia. A diferencia del otro, como ven, tiene un seccionador que conecta desde un punto después del interruptor hacia una de las barras que puede ser seleccionada. Puede ser a la barra 1 o la barra 2, dependiendo. Tiene la misma opción. Y la otra configuración es el interruptor y medio. A diferencia de las otras configuraciones, vemos acá que los circuitos que entran llegan entre dos interruptores. A comparación de la doble barra, esta configuración es más confiable, pero también mucho más cara. Y principalmente este tipo de configuraciones se utilizan en subestaciones de 500 kilovoltios y el doble barra con seccionador de transferencia en 220 kilovoltios. Es algo que ya el COES ha especificado en el PR20, principalmente, para las subestaciones nuevas. Bueno, vamos a ver en este caso un plano de planta donde indicamos lo que son las partes de una subestación principalmente que se ven. En este caso podemos ver un plano de planta de una subestación, en este caso sería de Chavarría, donde podemos ver que tiene lo que son las bahías de línea, o en algunos casos celdas de línea que se ven en esa zona de acá. Vemos acá que tiene una celda de línea, unas dos, tienes en este caso espacio disponible para la conexión de nuevas celdas, tiene 2, 3, 4. Pero en la subestación Chavarría tiene la particularidad que es una subestación de doble barra, por lo cual al tener una configuración de doble barra necesita lo que es una celda de acople, que es esta zona de acá, que principalmente conecta la barra A, que es este de acá, con la barra B. No se llega a ver en la imagen, pero son dos barras que se encuentran en esta zona. Además de este sistema de barras, también en una subestación lo que encontramos es transformadores de potencia, en algunos casos, como en este caso. Tenemos unos transformadores monofásicos en esta zona de acá, que pasan el nivel de tensión de 220 kilovoltios a 60 kilovoltios. Y en Chavarría también, si algunos han visitado, también han podido ver el patio de llaves de 60 kilovoltios. Luego, para poder tener el control y la operación de toda esta subestación, se necesita lo que es el edificio de control, en donde están los tableros de protección, control y medición de cada bahía de línea o también de cada bahía de transformación. Es de ahí desde donde se opera donde se opera la subestación, propiamente dicha. También es el edificio de control. También podemos ubicar en algunos casos lo que son los sistemas de servicios auxiliares, también los tableros de servicios auxiliares en alterna, los tableros de servicios auxiliares en corriente continua. Y para ello también se necesita una alimentación que sería el transformador de servicios auxiliares, que operan junto con los tableros que ya les acabo de decir. Aparte de ello, también se tiene que tener una sala de baterías. Acá no se nota específicamente bien, pero siempre se tiene que añadir un tablero, un transformador de servicios auxiliares, en el caso se requiera, pero sí o sí un banco de baterías, dado que como tenemos equipos que funcionan con motor, estas necesitan una alimentación en corriente continua para hacer la operación manual. Luego también se incluyen lo que son los tableros de telecomunicaciones, de Skype, en el edificio de control. Este es un gráfico resumido de lo que son el proceso de control de la subestación, tanto lo que tenemos los equipos en el patio,
tanto como los interruptores, seccionadores, que se puede hacer manualmente desde sus cajas de mando. Luego tenemos los EAT, que son los Intelligent, que están en los tableros. Ahí están los relés, principalmente. Luego tenemos la parte del HMI, también dentro del mismo edificio de control. Y luego viene el centro control, que es el SCADA, como en este caso, un ejemplo es REP, que tiene su centro de control en San Juan y tiene también su mando también en cada subestación que tiene operando. Bueno, comenzando, ese es como un resumen de lo que se ve, que se tiene que conocer un poco también. Es los aspectos a tener en cuenta como principal en lo que es un diseño de subestación. Primero es los aspectos técnicos, que ya vamos a verlo en adelante, que son la capacidad, confiabilidad, la calidad. De ahí, otros aspectos técnicos que también se ven son los aspectos económicos. Cuánto una empresa o un propietario quiere invertir en una subestación. Porque no es lo mismo invertir en una subestación de tipo aislado en aire como en una subestación con tecnología GIS. Ni tampoco tener una subestación de simple barra como una subestación de doble barra o interruptor y medio. Les cuento un caso. En una subestación que hemos estado trabajando, se tenía la ubicación donde se tenía que construir, pero este terreno era, el propietario era otra empresa que prácticamente no quería venderlo cuando se dieron cuenta que era una ubicación precisa o vital para el proyecto. Lo quería vender a un elevado precio. Así que el concesionario hizo una evaluación económica respecto a lo que si valía la pena comprar este terreno. Al final decidieron irse por otra ubicación cercana también, pero con un valor menor. Eso también se tiene que evaluar, en este caso en el diseño. ¿Por qué? Porque cambiar de ubicación, una subestación, también te cambia el tipo de, en este caso nos cambió el tipo de tecnología que también íbamos a utilizar, porque pasaba de una subestación mixta que era GIS con equipos también aislados en aire, a tener una subestación todo en GIS. Completamente en GIS todo el equipamiento, entonces eso también se evalúa. Y también un aspecto también son los que es ambientales y sociales. ¿Cuál es el impacto que la instalación futura de esa subestación va a generar a la población o en el mismo ambiente? Ahora, los criterios de diseño principalmente que se tienen para el dimensionamiento y selección de equipos es primero, bueno, como sabemos, el nivel de tensión, la configuración y de la subestación que se tiene, y los requisitos también que en este caso del operador, que es el COES, con su procedimiento técnico, el PR20. Luego también la selección de tecnología, que es con CSI o GIS, el tipo de esquema de barras, también el nivel de aislamiento, porque no es lo mismo colocar diseñar una subestación en la costa que en la sierra. Las capacidades nominales, si también la subestación requiere compensación y controles de tensión con equipos de compensación. También se tienen que realizar estudios eléctricos previos, como en este caso son flujo de carga, cortocircuito, también coordinación de aislamiento que se hace, calidad de energía y protecciones. Esto principalmente lo hace el equipo de estudios eléctricos para un EPO, y principalmente se utiliza lo que saben es el Xylem. Luego también se evalúa también los equipos principales y auxiliares, en este caso como los interruptores, seccionadores, los transformadores de medición para rayos, el conductor de barra y conductor de entre equipos, y también los transformadores de potencia, así como los sistemas de servicios auxiliares, tanto como el sistema servicios de alterna como de continuo, baterías, cargadores y también los tableros. En algunos casos, si la subestación requiere transformadores de potencia o autotransformadores, también se requiere lo que es protección contra incendios, porque se instalan también muros cortafuegos para
evitar explosiones fuertes. Y para el edificio de control también en lo que son las climatización en el edificio. Luego la puesta a tierra para poder hacer las mediciones y realizar el modelo de resistencia de suelo. También el diseño Maya según la norma de la IEEE 80, que es lo más común que se utiliza. También otro punto que se ve son las obras civiles que se tienen que realizar para el diseño de la subestación, como en este caso topografía, drenaje, inundabilidad, nivel freático, porque también se tiene que evaluar porque una subestación no puede ser instalada cercana a un río, puede ser por, como bien le dice, inundaciones, también por la filtración de aguas al suelo, porque hubo un caso de una subestación que hace unos años que había sido mal diseñada porque el suelo donde se diseñó tenía filtración de agua, de tal manera que hacía el suelo muy inestable. Luego, en este caso ya es un poco más amplio, que son las automatizaciones, control y comunicaciones, lo hace el ingeniero de ingeniería secundaria, que ve toda esta parte de arquitectura, señales y filosofías, telecomunicaciones, fibras, OPGB, radio, microondas, teleprotección. Luego tenemos la seguridad operativa y mantenimiento, acerca del acceso, el muro perimetral de la subestación, la seguridad con cámaras, el control de ingreso. Les menciono esto también porque hay subestaciones donde yo también he podido ver, visitar, en donde no tienen a un personal presente. Siempre bien, cuando se tenía que ir, venía un personal de otra subestación. Entonces, también se tiene que ver ello. Y lo que son los planes de mantenimiento que ya se realizan cuando ya se está operando la subestación. Lo que son los mantenimientos preventivos, correctivos. Y bueno, la normativa y cumplimiento en Perú, que en este caso son el Código Nacional de Suministro y Utilización. También los requisitos del COES, SINEMI y los estándares típicos, que en este caso son la IEEE y la IEC. Bueno, en este caso, las normas que utilizamos principalmente son las que se muestran acá, la IEC, la ANSI, la IEEE, la UN, la norma europea y el Código Nacional de Electricidad. Pero en lo que es normas nacionales, principalmente lo que se utiliza es el PR20 como requisitos mínimos, como ya le mencionaba. Presenta, en este caso. Bueno, estos son, ya, entramos a lo que son parámetros de diseño. Un momento, ya, listo. Ya. En este caso, hay un lapso del numeral, perdón. Lo que son los parámetros de diseño, tenemos que tener presente lo que son las condiciones ambientales, porque estas condiciones tienen un juego principal en lo que es el diseño. Principalmente lo que son en este caso, la altitud sobre el nivel del mar, como ya les dije. No es lo mismo instalar o construir una subestación en la costa a menos de 1000 metros que una subestación a 3000, 4000 metros, porque ya se tienen otras consideraciones más, porque afecta la altitud. En este caso, como vemos más abajo, es el factor de corrección por altitud. Es una fórmula que se utiliza para poder realizar el cálculo según la altura. También la temperatura ambiente. En este caso no es lo mismo instalar también, como lo menciono, en la costa que en la sierra o en la selva, porque puede hacer mucho calor o el frío también que genera hielo. También el grado de contaminación afecta también en lo que es la línea de fuga para las descargas eléctricas en las cadenas de aisladores, la humedad relativa, la velocidad del viento, que al tener una mayor velocidad cerca de una subestación puede provocar que los conductores pandeen, en este caso se puede decir, y se acerquen demasiado y producir un cortocircuito. El nivel cerámico, que es la cantidad de rayos que caen sobre una zona específica, y la precipitación ambiental. En este caso, según el PR20, en instalaciones que se construyen a una altitud mayor a 1000 metros,
se deberá aplicar el factor de corrección por altitud, que se muestra acá. Es una fórmula que lo es portada del PR20, que lo vamos a ver también. Y acá tiene el exponente característico, la altitud. Acá le mencionaba las condiciones ambientales, el nivel de contaminación. Esta norma se utiliza principalmente para obtener estos valores de contaminación. ¿Por qué? Porque hay en el cálculo de aisladores, principalmente, para poder hallar lo que es el número de aisladores mínimos, principalmente, o la línea de fuga mínima que se necesita, es en base a estos valores, según el nivel de contaminación. Normalmente, en la mayoría de proyectos que he podido ver, siempre se utiliza lo que es el nivel de contaminación muy pesado, porque se sobreexige un poco en el diseño para evitar cualquier problema en el futuro. Y también se podría decir, lo actual, porque estamos cerca de las ciudades, las subestaciones que se ha diseñado principalmente cerca de las ciudades, donde la contaminación, como sabemos, es muy alta, por lo tanto, tomar este valor es ya, bueno, mejor, y así nos evitamos problemas en el futuro. Luego, las condiciones eléctricas, como ya hemos visto, son los niveles de tensión, los niveles de aislamiento, la frecuencia nominal del sistema eléctrico, las distancias de diseño eléctrico y seguridad, y los niveles de cortocircuito. Luego, a ver, ya, este es un recorte del procedimiento PR20, en donde se encuentran los criterios mínimos de diseño de instalaciones eléctricas, y principalmente en el capítulo 5, los requisitos técnicos mínimos de instalación de subestaciones eléctricas. Del procedimiento técnico podemos sacar estos valores, principalmente, que tenemos los niveles de tensión nominal, que en este caso en la tensión de 500, 220 voltios y la tensión máxima de operación. También la corriente nominal, esta es en la parte de líneas de transmisión, que puede transmitir una línea en este nivel de tensión. Y los niveles de cortocircuito, principalmente, tanto en 500 como en 220, se utiliza lo que es 40 kiloamperios, que es un valor ya predeterminado por el operador. Y principalmente, cuando se hacen los cálculos de cortocircuito en conductores, no llega a sobrepasar esos valores. Y también los estudios eléctricos confirman que no llegan también a pasar. Entonces ya está asegurado. Ahora, acerca de los entregables mínimos que se realizan principalmente en el diseño de una subestación, he tratado de simplificar en estos 7, pero se presentan unos cuantos más, pero estas son la base principalmente del diseño. Lo que son, en este caso, planos, que son 3, planos de diagrama unifilar, plano de disposición de equipos, que es en planta, y otro plano que es en secciones. Acá un lapsus, disculpe. Secciones. Listo. Perdón, disculpe. Ya. Ahora, en este caso, y las memorias de cálculo, que son principalmente 4, que son la coordinación de aislamiento, distancias mínimas de seguridad, la selección de conductor de barras en alta tensión y el sistema de puesta a tierra. Los dos últimos memorias de cálculo, principalmente lo que hemos estado trabajando es utilizando software especializados. En este caso, para la selección de conductor, principalmente usamos lo que es el PLC-CAD, y para el sistema de puesta a tierra es el SIMGRID, que facilita el cálculo y la obtención de resultados en estas memorias. Bueno, vamos a ver lo que es el primero entregable, que es el plano del diagrama unifilar.
Este plano que representa es de la subestación Chavarría, en donde podemos ver lo que es la doble barra, pero tiene la particularidad de que la barra la doble barra es en U. Como ven, la barra A se encuentra en ambos extremos y conectado mediante este enlace. Sin embargo, tenemos la barra, la celda de acople que se muestra acá, que conecta ambas barras. La barra A, en esta zona de acá, con la barra B, y a la vez esta barra B conecta con la otra barra A. No, ¿qué no es esto? Me confundí, disculpen. Esta es la celda de acople. Luego, tenemos lo que son las celdas de línea, que se ven acá. En este caso tenemos la celda de ventanilla, que dispone de todos estos equipos, que vamos a detallarlos en un momento, hasta la doble barra, en este caso la barra A y B. ¿Por qué se utiliza este tipo de configuración de barra? Porque la asociación Chavarría tiene la particularidad de que tiene líneas de transmisión saliendo por esta zona, como también líneas de transmisión saliendo por esa zona. Si tenemos la planta por acá, aquí, pueden ver que la línea de transmisión salen, bueno, por esta zona de acá, pero estas de acá salen para, como decir, al norte. Y tenemos otras que salen hacia el sur. Al tener ese tipo de distribución es que se diseñó este diagrama unifilar de esta manera. Lo recomendable siempre es tener, como primero se diseña el diagrama unifilar, tener presente siempre cómo es que tú planeas tener distribuido o ubicado tus celdas de línea. Y de esa manera plasmarlo como en el diagrama unifilar. En este caso, vemos que el diagrama, en la celda de línea, presenta ciertos equipos. La barra A y la barra B tienen sus respectivos seccionadores de barra. Tenemos acá el SA y SB, que es el código operativo. Como ya hemos visto, se conecta de esa manera. Luego de los seccionadores, tiene que conectarse a un interruptor. Esa es la configuración. Para poder abrir un circuito, bueno, lo sabemos. Luego del interruptor conviene lo que son los transformadores de corriente, en este caso, de 4 núcleos, que especifica ya el PR20. Luego de ello tenemos lo que es el seccionador de línea, en este caso con cuchilla puesta a tierra, que permite que cuando se abre el circuito y se opera este seccionador, ponga a tierra la línea de transmisión. Esa es su función principalmente. Aísla también la parte de acá del circuito para poder conectar la línea de transmisión a tierra. En este caso tenemos una trampa de onda que, dependiendo del especialista, en este caso de sistemas secundarios, es que se proyecta dentro de la subestación y dentro de sus diagramas. Luego viene lo que son los transformadores de tensión. En este caso, un transformador de tensión capacitivo, pero también se debe instalar lo que es, en este caso, en algunos casos, pararrayos. Acá no se muestra, pero también se debe añadir. Y este tipo de implementación de la celda de línea lo podemos ver en las otras celdas de línea que aparecen, como acá, pues, Marquilla, Callahuanga, Santa Rosa, otras para ventanilla. Y acá al costado podemos ver que hay también celdas de, en este caso, transformación. ¿Y para qué son las celdas de transformación? Para conectar los transformadores que se tienen hacia el sistema de barras. En este caso, como vemos, también tiene la misma distribución de los equipos: seccionadores de barra, interruptores, transformadores de corriente, los pararrayos y transformadores de tensión. También lo mismo como ven acá. Principalmente eso es lo que cuenta lo que es el plano de diagramas unifilares. Otros datos que también se ponen dentro del plano de diagrama unifilar es las características técnicas del conductor de barra, que en este caso vemos de
conductor AAC de 645 milímetros cuadrados. Y este 2 por indica que son 2 conductores por fase. Acá también 2 conductores por fase, 2 conductores por fase. A diferencia de acá, que también es una particularidad de esa suavización, que parte de la barra se han instalado 3 conductores por fase. Es de la misma sección, pero con un nivel con un conductor adicional por cada fase. Eso ya se analiza en lo que son los estudios eléctricos, nuevamente para ver cuánta va a ser la capacidad que pueda transportar también la barra. Y otro punto es de que en todas las barras, principalmente de todas las subestaciones, se debe colocar lo que son los transformadores de tensión. En este caso son las que se conoce como celdas de medición de barra. Y principalmente se conecta transformadores de tensión en todas las barras que se tengan, que uno puede diseñar. Siempre se conecta en ambas barras, y en este caso es trifásico. Acá también tenemos otro diagrama unifilar, en 220. En este caso es un doble barra con seccionador de transferencia. Como vemos, también tiene la misma configuración, solamente que en este caso se diseñó que el transformador de corriente sea después del punto de conexión del seccionador de transferencia. También tenemos el acople, y acá también tenemos una celda de transformación como bien dice, hacia autotransformador de 500-220. Tenemos las barras. En este caso no se ha puesto las características porque era un anteproyecto. Y tenemos también los transformadores de medición, que en este caso son los transformadores de tensión, que se conectan a ambas barras. Luego, al nosotros disponer ya de nuestro diagrama unifilar, también podemos ir diseñando lo que es la disposición en planta. Como hemos visto anteriormente, tenemos las celdas de línea de esta manera, que vemos acá, y se dispone también en el plano de planta. Los mismos equipos que hemos planteado en esta celda, en el diagrama unifilar, también se van a tener que poner acá. Acá vemos también todos los equipos. Vamos a verlo en plano de cortes, en otro plano que se tiene, donde se diseña también lo que son las barras. No sé ver dónde está. Aquí está. Aquí está. Este de acá es la barra A. Disculpen, estoy con mi laptop. No tengo mouse. Esta es la barra B. Y esta es la barra. A ver. Sí. Sí, barra A. De esa manera, como ven, está todo. Este es lo que es la barra. Ay, disculpen. Acá. Tenemos las barras. Acá se encuentra la celda de acople. Este era el punto de conexión entre ambas barras A que tenemos en esta zona. Y acá se encuentra la celda de acople. Principalmente este es un plano de disposición que vemos. Luego, para ver una visualización mejor de lo que es una disposición de equipos, se tiene lo que es la disposición de equipos en cortes. Lo que vemos acá es principalmente las barras tanto A y B. Tenemos la llegada de una línea, en este caso, vemos acá desde la izquierda. Es interruptor medio. Vemos la llegada de la línea que se conecta a esta zona de acá
a este punto de acá con una cadena de aisladores, a este pórtico de línea. Luego hay una bajante que se conecta directamente, que va a conectar al pararrayo con el transformador de tensión. Luego aquí se conecta lo que es si no me equivoco, es el transformador de tensión, no, corriente. Corriente. No, eso no es corriente. Ahí un momento. Si no me equivoco, este equipo de acá es un trampa de onda. Ya. Esta disposición de equipos en lo que es cortes es para una subestación de interruptor y medio. Vemos que también están las dos barras separadas, a ambos lados, y vemos que una parte nada más está sin equipo. Vemos dos, acá el interruptor y otro interruptor, que es la disposición de una subestación de interruptor y medio. Luego de que llega acá en la línea, sube y va por esta templa superior, que como ven está conectada entre dos cadenas de aisladores y entre estos dos pórticos. Luego baja hacia estos dos seccionadores. En este caso, este de acá, esta bahía que vemos acá, para acá, pertenece a lo que es una bahía de un reactor, que aquí está, este reactor, que también dispone de los mismos equipos que se tienen en la celda de línea. En este caso tiene un seccionador, un interruptor, un descargador de sobretensión, un pararrayos, y también tiene sus respectivos bushing o transformador de corriente. Transformador de corriente en los bushing, mejor dicho. A partir de acá es donde se conecta el sistema de barras. Tenemos de acá que entra al seccionador, acá, y sube hacia esta zona de acá. Sube para bajar a la barra a la barra B, mejor dicho. Al momento de bajar, no, estoy confundiendo. Ya, me estoy confundiendo, disculpe. Viene hasta este seccionador de acá y vuelve a subir para poder conectarse a este temple superior, para luego bajar y conectarse a este seccionador, a este transformador de corriente y luego al interruptor y luego subir a la barra B. Este es todo el camino que realiza para conectarse a la barra B. Luego, para conectarse a la barra A que se encuentra al otro lado, realiza el mismo camino. Vuelve a bajar, se conecta a este seccionador, luego a este interruptor, a este transformador de corriente del seccionador y sube para luego ir y bajar hacia esta barra A. ¿Por qué se deja ese espacio? Para la conexión de otra nueva línea que va a venir hacia el otro extremo. De la misma manera que se muestra acá, se va a realizar la misma disposición de equipos aquí. Lo mismo sucede acá. Este de acá, el de borde, ya tenemos. Tenemos la misma distribución. En este caso, si no me equivoco, es de la celda de transformador. Uy, no me acuerdo bien. Pero se ubica de esta manera. Toda esta distribución de equipos. Tenemos la barra, también tenemos lo que son los cables de guarda que se deben ubicar. Y aparte, como dato que se tienen que añadir a estos planos
de disposición de equipos son lo que son las cotas, que se muestran acá, el nivel de altura que tenemos acá, al cual se conecta el sistema de barras, la templa superior y el cable de guarda, que se ubican en la punta de cada columna de pórtico, que sirve para la protección contra descargas eléctricas. Luego vemos acá unos ciertos valores que son respecto a las distancias mínimas de seguridad, que lo vamos a ver en un momento. Tenemos el primer nivel de conexión, tenemos el valor básico, que es un valor establecido que se tiene que tener en cuenta, y el distancia de seguridad. Lo mismo acá. Otra cosa que me olvidé decirles, en el plano de planta se ubican también las cotas que hay, el dimensionamiento también entre equipos, entre fases, que se tiene que tener, la separación. Como vemos en el plano de cortes, hay una cierta separación entre cada fase. Entre cada fase, como vemos acá. De la misma manera se tiene que visualizar en un plano de planta las separaciones, y a la vez también se visualizan también los ejes con lo cual uno se guía. En este caso, los ejes principalmente se colocan en lo que es los pórticos, las columnas. Acá tenemos una columna, tanto en letras como en número, A, B, C, D, y también 1, 2, 3, 4, de esa manera. Y también se tiene que colocar también sus respectivos nombres de las celdas a la cual a qué línea se está conectando. En este caso, a subestación tal, línea tal. De esa manera. Luego, bueno, acá un ratito. Muy bien. No, o sea, ya, disculpa. Podemos ver lo que son las memorias de cálculo. En este caso, una de las primeras memorias de cálculo que se realizan son las memorias, la coordinación de aislamiento, que permite principalmente seleccionar los niveles de aislamiento adecuados para los equipos, en lo que son para poder asegurar que puedan soportar sobretensiones transitorias, en este caso de rayos, maniobras, sin fallar y protegiendo a las personas y equipos. ¿Qué normas se utilizan para poder diseñar? Es la IEEE 60071 y la 06071-2. Son las principales normas que utilizamos. Dentro de la segunda norma, de la 60071-2, ya presenta ejemplos de cálculo. Si no me equivoco, es en el anexo F o G, donde presenta dos ejemplos de cálculo para subestaciones de 220 kilovoltios y 500 kilovoltios. Es una gran guía que podemos usar para poder realizar nuestros Excel como ejemplo base. Y las siguientes dos normas son utilizadas para poder seleccionar el tipo de pararrayo que se va a utilizar para poder realizar el cálculo de aislamiento. Dentro de la norma, nosotros tenemos estos dos cuadros, que son los según el nivel de tensión del equipo. En este caso tenemos el rango 1, que va desde 1 kilovoltio hasta 245 kilovoltios, y el rango 2, que son mayores a 245 kilovoltios. Como vemos acá, en el primer rango, tenemos lo que son los sobretensiones de frecuencia y los de sobretensiones al impulso tipo rayo. Tenemos estos valores que ya establecidos por la norma misma, que son valores principalmente nominales, que no se suelen sobrepasar cuando se hacen los respectivos cálculos.
Es por eso que van a haber 245 sobretensiones a frecuencia industrial, que es 460, y sobretensiones con impulso tipo rayo es 1050 kilovoltios. En algunos casos, cuando la subestación es a mayor altura, es que estos valores pueden cambiar y se toman los valores mayores que continúan. Luego tenemos en el rango 2 también lo mismo, solamente que acá ya cambian los niveles de los nombres de las sobretensiones. A partir del rango 2, lo que se tiene presente son las sobretensiones por impulso de maniobra y las sobretensiones por impulso tipo rayo. Son mucho más fuertes los impulsos tipo maniobra en este rango que en el rango número 1. Acá vemos lo que son un diagrama de flujo que se toma de la norma IEEE que hemos presentado, de la primera norma, para poder realizar los respectivos cálculos. Se hacen los cálculos de las sobretensiones representativas, tensiones soportadas por coordinación, por específicas y los niveles de aislamiento normalizados. En este caso de coordinación de aislamiento ya hay extensa información, hay hasta tesis ya hechas respecto a esto y también te presentan ahí sus respectivos hojas de cálculo que uno puede utilizar para poder hacer los respectivos cálculos. Bueno, acá vemos los respectivos tipos de sobretensiones que hemos visto anteriormente, que son las pruebas de corta duración a frecuencia industrial, los de transitorio, que son los impulsos tipo maniobra y impulso tipo rayo. Acá se ve una visualización. Y como habíamos visto, los niveles de aislamiento normalizados, que ya los había mencionado anteriormente, para el rango 1 son los tensión soportada al impulso tipo rayo y soportada a frecuencia industrial. Cuando se presenta una tabla con los datos específicos de un equipo, en los niveles de tensión se presentan estos dos valores, aparte del nivel de nominal y el máximo, la máxima tensión. En 220 sería 220 nominal, máximo sería 240. La tensión soportada a frecuencia industrial se tomaría en este caso el de 460 y el nivel, la sobretensión de soportada al impulso tipo rayo sería 1050. Y eso se presenta normalmente. Y para el rango 2, como ya hemos dicho, son las tensión soportada al impulso tipo rayo y la tensión soportada al impulso tipo maniobra. Bueno, acá el siguiente cálculo que se presenta son la distancia mínima, que en este caso nos permite determinar las distancias mínimas que debe estar las partes energizadas respecto a tierra. Como hemos visto en el plano de corte, tenemos estos valores de acá, que son el primer nivel de conexión, valor básico y distancia de seguridad. Esos valores principalmente se calculan en esta memoria de cálculo. Se toman los valores fase tierra y fase que se presentan en esta primera norma, en la 60071, que da esa distancia por cada nivel de tensión. Y también tenemos las normas IEC 61936 y uno que nos permite dar, como bien lo dice, unas reglas comunes, unos cálculos de las zonas donde se va a trabajar con partes energizadas que tenemos acá. Nos da una distancia horizontal y una distancia vertical respecto a estos equipos energizados. Y otra bibliografía que se utiliza principalmente para este cálculo, dado que son normalmente cálculos en Excel que hacemos nosotros, es respecto al libro del diseño de subestaciones de Villegas, que seguro lo conocerán, que lo pueden encontrar en internet, la segunda edición que está muy compartida. Hay un capítulo principalmente de cálculo de distancias mínimas de seguridad que te explica prácticamente paso a paso cómo realizar los cálculos. Como vemos acá, según la norma que hemos visto, te permite hallar la distancia respecto a los equipos energizados, respecto a vehículos que pueden transitar, o también respecto a las personas, y entre los equipos mismos. Luego, otro punto que debemos saber más es acerca de cómo dimensionamos, que hemos visto en lo que es en los planos de corte, el valor de la distancia o el ancho de una barra, o el valor del ancho de
de un pórtico de entrada, de llegada de celda de línea, que vemos acá. ¿Cómo dimensionamos eso? También se hace en esta memoria. Y acá tenemos el ancho de barra, principalmente tiene que ser como mínimo la distancia mínima fase-fase que se presenta en esas normas. Y también en el cálculo de Villegas, libro de Villegas, también se presenta ese cálculo. Normalmente en 220 kilovoltios la distancia mínima es de 4 metros. Y en 500 kilovoltios, que se trabajaba también, es de 8 metros. Son distancias que ya están prácticamente, adaptadas en el mundo de ingeniería. Puede ser menos también, pero lo habitual es que sea entre 4 metros para 220 y 8 metros para 500 kilovoltios. En ese caso es el ancho de barras, este es el caso del ancho de campo, que vemos que en el ancho de campo, que es un pórtico de llegada, tiene equipos también conectados y tiene que tener una distancia también mínima. Como vemos acá, distancia mínima fase-fase, respecto también a la estructura que sería fase-tierra. Porque la columna del pórtico de llegada también tiene una cierta separación, un cierto ancho, entonces tiene que evitarse llegar. De 220 kilovoltios es de 2100 milímetros y en 500 kilovoltios, si me acuerdo bien, es de 3100 milímetros. Luego tenemos lo que son las alturas en campo, que hemos visto el primer nivel de conexión, segundo nivel de conexión y tercer nivel de conexión. ¿A qué nos referimos con primer nivel de conexión? El primer nivel de conexión es la primera altura a la cual debería estar los puntos energizados del sistema. En el plano de cortes, vemos acá que el primer nivel de conexión es a 9500 y vemos que las conexiones, los puntos de conexión energizados se encuentran por encima de ese nivel, de esa altura. Es el primer, para evitar si una persona se acerca a trata de acercarse al punto donde está energizada, evitar cualquier descarga eléctrica por arco eléctrico. Luego, el segundo nivel de conexión se refiere al punto o a la altura en el cual están conectados los conductores de barra, como vemos acá. Estos son el sistema de barras. A eso se refiere el segundo nivel de conexión. También el cálculo se encuentra en el libro de Villegas. Es fácil de entender. Y el tercer nivel de conexión que vemos acá es la altura a la cual se encuentra la templa superior, que hemos visto en el plano de cortes, este nivel de conexión de acá, para el traslado. Como ven, se encuentra por encima del segundo nivel de conexión, que es el sistema de barras. Luego hay una altura más, un cuarto nivel, por así decirlo, que es normalmente es del tercer nivel de conexión, 3 metros más, en donde se conecta el sistema de los cables de guarda. Bueno, esa es una de las memorias de cálculo. Otra memoria de cálculo principal es el cálculo de selección de conductor de barra, que en este caso es para verificar y justificar la selección de un conductor. Tenemos las normas a utilizar. Principalmente se utiliza la IEEE STD 605. Y los parámetros que necesitamos como ingreso son los parámetros ambientales, como parte de la altitud, temperatura mínima, temperatura de ambiente, que es mínima, media, máxima, la humedad relativa, la velocidad de viento máximo, nivel cerámico, radiación solar. ¿Y qué cálculos se hacen dentro de esta memoria? Principalmente lo que se hacen son la verificación de la capacidad de conducción en la máxima temperatura de operación, o sea, 75 grados, que está establecido. La verificación de capacidad de cortocircuito durante 0.5 y 1 segundo. Normalmente el PR20 te exige como mínimo 0.5. Y la verificación de gradiente superficial. En este caso, como ya mencioné al inicio, principalmente el primero y el segundo, el tercero, se utiliza software, en este caso. Para el primero, el PLC CAD, y para el tercero se utilizan los demos en este caso, ¿cuál es del EPRI. Se utilizan, que en este caso es un libro
Transmission Line Reference Book, el libro rojo, si no me equivoco es. Y para eso tiene unos tools que se utilizan. Ya, el primer cálculo, que es la verificación, para ello necesitamos establecer que para una, en este caso, una subestación, una ampliación de una subestación, se va a determinar un conductor. En este caso, para este barra A, estamos especificando estos 3 tipos de conductores. WAC Narcissus de 645 milímetros cuadrados en una configuración de 2 conductores por fase. Eso es lo que estamos proponiendo. En la barra B también, otro tipo de conductor. Dado que esta ampliación de esta subestación ya es una subestación existente. Y a la parte derecha tenemos la tabla de las características eléctricas que se requiere de estos tipos de conductores para poder realizar el cálculo. Tenemos sección del conductor, el diámetro, que son valores que se pueden encontrar en cualquier hoja de datos de estos cables. Solamente buscas, pones el nombre en Google, WAC Narcissus 645 y te aparece una gama de fabricantes que tienen estos valores en sus tablas técnicas. En este caso, número de conductores por fase. Tenemos el peso unitario, la carga ruptura, la resistencia y los modelos de estabilidad y coeficiente de dilatación térmica. Son valores que ya te da el fabricante prácticamente cuando tú buscas un tipo de conductor. El primer cálculo, que es la verificación de capacidad de conducción, se da para calcular la capacidad térmica de los conductores, determinar qué potencia puede transmitir sin afectar las características mecánicas del conductor. En este caso depende de con qué tensión se va a energizar, el nivel de tensión que ya hemos definido anteriormente, tipo de material, sección del conductor, la antigüedad, si en este caso sea una subestación existente, la altitud de instalación y las condiciones ambientales. En parte también su ubicación geográfica. Y en este caso, para la verificación de la temperatura, se utiliza la norma IEEE 738 respecto a equivalencia de calor, si bien recuerdo, con esta fórmula, para hallar esta corriente. Con el calor ganado es igual al calor perdido. Tenemos que el calor ganado debido a la irradiación solar, QS, la potencia calorífica disipada por convección y la potencia calorífica disipada por radiación solar. La resistencia eléctrica también dependiendo de la temperatura al cual estamos evaluando. Ahora, ¿por qué tenemos esta norma? Porque esa norma se utiliza o se emplea en el software de PLC-CAD. Hay una opción que nos permite hallar esa capacidad del conductor. ¿Y qué requiere como datos de entrada? Tenemos esta lista de acá. Como ya hemos visto, tenemos los conductores, la sección, los números conductores. En este caso, la particularidad de este procedimiento en PLC-CAD es que solamente te evalúa no te evalúa por 2 conductores por fase, no lo podemos poner ello. Lo habitual que hemos trabajado es calcular para un conductor por fase. Ya como nuestra configuración es 2 conductores, solamente se tendría que multiplicar el valor que obtenemos, la potencia que puede transmitir un conductor, por 2. Es de esa manera que se trabaja. Tenemos la temperatura ambiente, la temperatura máxima admisible, que en este caso es 75, la velocidad de ambiente perpendicular de 0.61 metros por segundo, y la resistencia del conductor, en este caso a las respectivas temperaturas. La latitud, que también se debe ingresar, el tipo de atmósfera, en este caso si es industrial o clara, el ángulo de dirección del viento y el eje del conductor, en este caso lo ponemos 90, para el peor caso, la elevación del conductor por encima del nivel del mar, en este caso para esta subestación era de 65 metros, en este caso la emisividad y absortividad del solar, son estos valores que ya están especificados. Una vez que nosotros ingresamos al software, estos valores, no tengo en esta compu, nos da estos resultados. Como verán, son valores que hemos ingresado y que calcula el propio software, pero lo que nos interesa son estos valores de acá, principalmente el primero, que es de la corriente, de 1356
3.215 amperios que puede transmitir a 75 grados. Acá, temperatura en este caso, superficial del conductor y la temperatura dentro del conductor, como ven, y se puede ver esta gráfica de acá. Y también de paso podemos ver los valores que hemos visto de las variables que hemos visto anteriormente, de acá. El QC, QR y QS también nos los da el software. Pero como ya le mencioné, nos importa más que todo este primer valor, dado que como en la parte de estudios eléctricos se realiza un estudio de cargabilidad de las subestaciones, cuánto va a ser la máxima potencia transmitible que tiene que soportar una subestación. Normalmente esta corriente sería, para hallar la potencia que va a poder transmitir ese conductor, sería multiplicar raíz de 3, porque es trifásico, por el nivel de tensión 220, por corriente en kiloamperios. Y con ello tenemos casi, en la mayoría de los casos, un valor de potencia mucho mayor a lo que especifica las bases del proyecto. Luego, otra verificación es la verificación de capacidad de conductor por cortocircuito. También, en base a la norma IEEE 605, se utiliza para un despeje de fallo en 0.5 segundos y 1 segundo, mediante esta fórmula de acá. Y a la vez tenemos que tener estos valores que también están especificados en la norma. Lo único que se tiene que hallar es el área del conductor, que es lo que tenemos que dar, y ya con ello poder ver la capacidad de cortocircuito que puede soportar el conductor. En este caso soportan hasta un 90.54 a 0.5 segundos y 64.02 a 1 segundo. Pero sabemos que la corriente de cortocircuito máxima del sistema es de 40 kiloamperios, entonces sobrado aguanta cualquier nivel de cortocircuito. Luego, para hallar lo que es el gradiente, la verificación de gradiente superficial, ubicamos primero la verificación de efecto corona. Como ya lo hemos dicho, los gradientes no deben superar los 18.5. Se hace respecto a esta fórmula para hallar el efecto corona de la distribución espacial del sistema de barras. Vemos acá, mediante el uso del Apple CO, Corona Inception Gradient, del EPRI, podemos disponer la ubicación de los conductores y a la vez agregar estos valores que se tienen del conductor, el diámetro, la temperatura del aire, la altitud sobre el nivel del mar, este valor de factor de irregularidad, en este caso 0.81, que es lo normal, y poner solamente calcular y ya nos sale el valor del 21.43, que es el máximo. Ahora, ¿cuál es el gradiente superficial que normalmente se obtiene en la operación normal del conductor? Se hace mediante esta fórmula y también usando uno de los samples del EPRI, brindándole esa también información. Acá me he confundido, al momento de añadir todos estos datos, te aparece esta figura de acá. Y al momento de calcular, ya te aparecen los máximos valores de gradiente superficial que hay. Como vemos, todos los valores que tenemos en esta zona son menores a los valores que se obtiene acá. Entonces, y menores a también el valor que verifica el PR20. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo con todo el diseño. Otra memoria, con ese acabamos, que es la memoria de cálculo del sistema de puesta a tierra, que en este caso se hace con el fin de garantizar la seguridad y protección de las personas y el correcto funcionamiento de las instalaciones.
La principal norma que se utiliza como base es la norma IEEE SDD 80, que es la base para calcular todo lo que es el sistema de puesta a tierra, te da hasta un diagrama de flujo. Y también, bueno, necesitamos también los parámetros ambientales, como algo rápido. Para esto utilizamos también lo que es el software SYNGRID, que nos permite ingresar mediciones de resistividad que se hacen en el lugar de donde presentamos la instalación de la subestación, donde estamos proyectando la instalación. Nos pretende dar, cuando le ingresamos esos valores de resistividad a determinadas distancias que evaluamos, que ya lo habrán visto anteriormente en un curso, nos da esta gráfica, principalmente de tendencia de cómo está evaluándose la resistencia en los terrenos. Digamos que es apta, por así decirlo. Y parte del software SYNGRID nos permite también hallar lo que son las tensiones del toque y paso, que según la IEEE 80 debemos hallar, que son valores obligatorios que debemos saber. Tenemos primero saber cuál es la corriente límite que puede pasar sobre un humano para evitar causar fibrilación vertical. En este caso se da para dos casos, para una persona de peso de 50 kilogramos y de 70 kilogramos. Vemos que hay diferencia. Y T es el tiempo de duración de la falla. El tensión de toque límite. El tensión de toque es la diferencia de potencial que existe entre un punto que es de una estructura metálica situada al alcance de la mano de una persona y un punto en el suelo a 1 metro de la base de la estructura. Como vemos acá, es tocar la estructura y la corriente que puede pasar por la persona genera una tensión. Y eso también se halla mediante los dos casos que es de 50 kilogramos y 70 kilogramos, mediante estas fórmulas que presenta el IEEE. Eso también te lo calcula el SYNGRID. También el toque, tensión de paso es la diferencia potencial que existe entre dos pies de la persona, como se ve en la figura. También la IEEE te da estas fórmulas presentes, de tal manera que al momento de ingresar todos estos valores y nuestro diseño de una subestación, como en este caso a esa subestación, ingresamos la malla tierra que se está proyectando dentro de la subestación y queremos evaluar desde un punto a otro punto. Al momento de ejecutar tenemos estas figuras que tenemos las tensiones de toque, las tensiones de paso. Como ven, estas líneas que se ponen de manera punteada son los límites y los valores que se calculan son mucho menores, por lo tanto estamos cumpliendo. Acá también tenemos las tensiones. A la vez también nos da esta superficie de tensión de contacto. Como ven, todos estamos prácticamente en azul, debería estar más en verde, pero son valores que son aceptables para poder tener una operación eficaz y controlada en una subestación y sin peligro alguno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿alguno tiene preguntas sobre la ponencia? Carlos Ermitaño, creo que preguntó. Sí. A ver, Carlos. Sí, ingeniero Luis. Buenas noches. Tenía una consulta, pero no sé si se escapa de los temas de la ponencia. Era respecto a el equipo de medición que mencionó, los transformadores de tensión. Es cierto que se utilizan más los capacitivos que los inductivos, ¿cierto? Correcto. Y tienen en cuenta que cuando se realice una medición de armónicos, esto va a afectar, o cómo manejan o hacen la corrección que se necesite, porque con esos transformadores prácticamente no es viable la medición de los armónicos.
Bueno, eso es lo que leí en un artículo del COES, que era del 2014. Correcto, sí, No un sé, momento, tenía ahí esa duda. estaba buscando, porque en el nuevo PR20 se especifica que ratón, acá estaba. Ratón, se me fue. Sí, con respecto al estudio de los armónicos, como bien lo digo, lo decía al inicio, es un estudio que se hace principalmente por el equipo de estudios eléctricos, como bien lo dicen, mediante el software Dixeling. Y respecto a los armónicos, eh, tengo entendido de que ya se hace un estudio de cargabilidad, donde se diseña específicamente los transformadores de medición que puedan soportar esa saturación que realiza que provoca la existencia de los armónicos. Ya en una ingeniería de mayor detalle, en este caso, hay entregables que son los estudios de cargabilidad que según su norma específica de esos transformadores, tanto de corriente de tensión, eh, te indica qué transformador, qué clase de transformador, qué nivel de saturación tiene que tener. Ah, ok. O sea, Sí. ahora, bueno, la tecnología de estos transformadores sí permite la medición. Correcto, también están los transformadores inductivos, existen. Claro, claro, pero Ujú. creo que se usa muy poco. Espérate, acá estoy viendo lo O que... actual. Yo le hablo de algo que un informe de Ángelo Belón, que es del 2014, ¿no? Ah, No sé cómo claro. sea, ¿no? Entonces es un poco antiguo esa información, pero me quedó la duda que revisen. Sí, a ver, voy a mostrar en este caso. Actualmente en el nuevo, los requisitos mínimos del PR se dan en el PR20, donde específicamente, y te lo leo, que para el nivel de 500 kilovoltios solo se van a utilizar transformadores de tensión capacitivo, excepto en una subestación GIS que hay o sean utilizadas para servicios auxiliares o se instalen en barras para facilitar la medición de armónicos, donde se van a utilizar los transformadores inductivos. Y en el nivel de 220 ya el PR20 te indica que tienes que utilizar transformadores de tensión inductivos, ya no capacitivos. Entonces, los Ah, inductivos ok. sí tienen, que yo sepa, mejora la calidad de poder leer esos armónicos. Sí, sí, correcto. Muchas gracias. No me había fijado en eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, parece que no hay más. No hay problema. Muchas gracias por la oportunidad de poder. Una más, dice, una más. Disculpe, ingeniero. Ronald García Ok. quiere hablar. Adelante, Ronald. Ya, sí, los niveles de conexión que especifican dentro, que existen actualmente, son los de 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios, hasta 60 kilovoltios. A partir de 22.9 kilovoltios, 33 kilovoltios, ya ese es considerado media tensión. En este caso, a partir de 60 es lo que nosotros evaluamos o diseñamos.
Para el nivel de 500 kilovoltios se utiliza el software también de ATP, para en ese caso para la coordinación de aislamiento. Es mucho más precisa que usar una hoja de cálculo. Bueno, en la secuencia de maniobras de un sistema de barras, sí influye la posición del acople porque tenemos que verificar qué barra está conectada y cuál de las barras está fallando. Si todas las barras están conectadas, todas las celdas de línea están conectadas a la barra A, el acople tiene que conectarse mediante el interruptor para poder transferir toda la energía de la barra B y desactivar los seccionadores de la celda de línea que están conectadas a la barra A. Y eso sería con respecto a la pregunta de Dani Torres. De Albert, ¿qué se usa para mejorar la resistencia de puesta a tierra? Se utilizan principalmente aditivos. Ahorita no recuerdo bien cuáles son esos aditivos. En este caso, algunos que se utilizan. El agua, como dice Rana. Juan Diego, ¿cómo cambia el diseño de una subestación cuando se integra con líneas HVDC? En ese caso, como el HVDC es una subestación, es una transmisión con corriente continua, se tendría que realizar el diseño de equipamiento como convertidores para poder conectarse. No he tenido la oportunidad de poder diseñar una subestación con ello. Claro, los aditivos tipo bentonita, sí, recuerdo que sí se utilizan para ello. Las trampas de onda. La actualidad. Son muy pocas veces lo que he visto instalar los trampas de ondas. En este caso, el especialista de secundaria es quien decidía el uso de estas trampas de onda. Ahí sí lo tendría que evaluar David porque no he visto mucho acerca de ello. Acerca de los CTVs. En lo que es transformadores de corriente o transformadores de medición, tiene sus propias normas de la IEEE. Ahorita recuerdo las normas un rato. Ahí está la norma de la IEC 61869, que son principalmente la base para poder diseñar unos transformadores de corriente y de tensión también. Las trampas de onda están siendo reemplazadas por fibra óptica. Genial. Creo que es esto. Muchas gracias, Pedro. Pero muchachos, ¿no tienen ninguna otra pregunta?
ingeniero, parece que eso es todo. Muchas gracias por poder brindar un poco de su tiempo. Y aquí todos los del CIESAM le damos el debido agradecimiento. Muchas gracias por la oportunidad también. Un gusto. Gracias.